Bueno, vamos un poco a hacer el análisis político de la semana sobre lo que podría llegar a ser el nuevo plan estratégico político de la República Argentina a mediano plazo, ¿no? Con un par de estrategias muy puntuales, como se están viendo, el hecho de atacar, por otro lado dividir, para intentar gobernar sería la actualidad política y el futuro camino para gobernar, camino ya justamente hacia el 2025, ¿no? Lo que podríamos deducir como la cortadora de boludos, ¿no? Triste y lamentablemente, porque de alguna manera parece ser que le atacó más profundamente que nunca la locura a muchos de los dirigentes de esta parte del planeta. Habría que decirles que no se la crean. Todo tiene de alguna manera un límite, y los políticos de Argentina cada vez están yendo un poco más allá de lo lógico, de lo razonable, como lo vienen planteando varios, ¿no? Uno se pone de pronto a investigar y a evaluar las distintas visiones que tienen algunos colegas, algunos consultores, como en el caso, por ejemplo, de un especialista, un analista local que planteó ciertas cuestiones que son muy llamativas y dignas de tener presente en base a lo que vive el argentino hoy por hoy, ¿no? De alguna manera uno entiende un montón de situaciones que se están viviendo y los cambios también que se fueron dando, como lo plantea el propio Ricardo Agüer, que es un reconocido analista especialista en geopolítica, cuando plantea, por ejemplo, lo que es y lo que puede pasar con el mileísmo, porque es múltiplemente débil, pero como se sabe, de alguna manera ha estado logrando que se lo visualice como fuerte, ¿no? Implementa herramientas muy puntuales para eso, ¿no? De pronto la propia motosierra, la famosa motosierra, solo corta a los débiles, o a los desorganizados. Los realmente poderosos ya prácticamente le perdieron temor, van negociando o lo usan a su favor, como se está viendo en los últimos tiempos, mientras puedan sacarle ventaja. Claramente, como muchos lo plantean, inclusive él mismo, todo se está reduciendo a una carrera contra el tiempo. Aunque, fíjense, durante el año que se avecina, el próximo 2025, todavía, de alguna manera, podría seguir el ciclo favorable al actual presidente Milei. Su cipallismo, ese cipallismo ideológico, lo llevará a la construcción, dicen, de un enclave primarizador, lo cual, bueno, como lo plantean también muchos analistas, será incompatible con la memoria colectiva. ¿Cuál es? La memoria industrialista de los argentinos, particularmente lo que tiene que ver con la clase media, que prácticamente viene siendo destruida fuertemente en los últimos tiempos en el país. El poder más importante que tiene el gobierno actual es su habilidad y capacidad, por otro lado, para de alguna manera ir, claro, fraccionando a todos los estamentos de la sociedad. De tal manera que eso que hablábamos hace un rato, el famoso poder, parece que por ahora, bueno, cuenta con la invalorable ayuda de esta tremenda confusión mental que existe y también, por otro lado, lo que es la debilidad estructural de gran parte de la dirigencia nacional, ¿no? Que bueno, ya lo sabemos, allí hay una carencia de pensamiento estratégico que sigue totalmente encerrada en sus antiguos preconceptos demasiado ideologizados, ¿no? Esa ideología continua, perversa, peronista, antiperonista, derecha, izquierda, en fin, la ya conocida durante tantos años, que viene siendo vapuleada constantemente. Lo que es concretamente el propio mileísmo 2024 y lo que se avecina del 2025, ha aprendido claramente del maoísmo algo muy sencillo, ¿no? Que lo grande no tiene nada de temible, ¿eh? Puede ser derribado por fuerzas pequeñas. ¿De qué manera? Claramente si se actúa con cierta astucia, y el pueblo, o sea, los votantes, los ciudadanos, nosotros, los vamos acompañando. Obras famosas de Mao Zedong, allí que aparecieron en el tomo 5
de la propia página 334 que la estamos visualizando, ¿no? En particular, fíjense, cuando la cooperativa de dadores voluntarios, en este caso de gobernabilidad, se entrega por convicciones ideológicas. Algo también bastante habitual en Argentina. Por eso hacíamos referencia al tema del atacar, dividir y controlar. ¿Para qué? Para poder gobernar. Desde hace tiempo, fíjense que el propio PRO y también la otrora y tradicional UCR, la Unión Cívica Radical, vienen brindando ingenuamente, como lo dicen también muchos analistas, una ayuda parlamentaria, recibiendo como respuesta solo el desprecio de la propia Libertad Avanza. A ver, uno tendría que empezar a recordar también sus apoyos, por ejemplo, a la ley de bases y el paquete fiscal. También, como ya sabido, ayudaron a blindar los vetos al aumento de los jubilados, al financiamiento universitario y a la renegociación de la deuda pública. Ahora, bueno, de alguna manera están quedando descolocados con el proyecto de la famosa cuestión que viene siendo muy discutida, que es el tema de ficha limpia. Hemos visto el papelón que dieron en las últimas semanas atrás. ¿Por qué? Porque el mileísmo, a ver, algunos dicen que es un kirchnerismo de derecha, parecido a la cámpora, ayornado a los tiempos que corren, no está compartiendo con ellos el criterio que la corrupción, de alguna manera, sea realmente influyente en el voto ciudadano. Los ha dejado como verdaderos impotentes frente a la sociedad argentina. Y eso es lo que se está viendo en un pequeño sector, justamente de los ciudadanos de este país. La Libertad Avanza está convencida de alguna manera de que la nueva polarización que se da en el caso de Milei versus Cristina Fernández de Kirchner puede llegar a permitir absorber políticamente a todo el espectro liberal. Allí estamos hablando de eso que hacíamos referencia recién, al sector del PRO más el otro sector dividido de la Unión Cívica Radical, llevándolos de alguna manera a la sustitución de camisetas amarillas por violetas u otro color que pueda aparecer. Creen, de alguna manera, por lo menos algunos de los influyentes de los dirigentes que están de un lado y de otro, que, bueno, lo relacionado en el trabajo de la emoción de un sector, en este caso el sector antiperonista, puede llegar a ganarle electoralmente al kirchnerismo, hasta inclusive en la propia provincia de Buenos Aires, donde allí el gobernador actual, Axel Kicillof, está empezando a ser cuestionado. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos creen que, apuntalado por los logros macroeconómicos que se vienen dando, esos pequeños logros que están, bueno, apareciendo en los últimos días, y sostenido por una mayoritaria tolerancia civil que todavía ahí sigue presente, producto de ¿qué? De la falta de alternativas creíbles o no, que están tremendamente quemadas, puede darse un pequeño cambio. Lo cierto es que también plantean muchos analistas que la estrategia mileísta consiste en cocinar, claramente, meter a fuego bastante elevado a todos el resto de los competidores. ¿Pero de qué forma? De uno por uno. Luego, a ver, de este hito, ellos creen que empezarían a ocuparse del resto del peronismo, del centrismo, y fundamentalmente lo que todos temen, ¿no? El sindicalismo, que empieza a intentar recomponerse, pero que no logra justamente establecer un liderazgo puntual con una cabeza que tenga cierta firmeza. Esa estrategia está bien reflejada, fíjense, en el poema de Martin Niemöller, allí por el 1892-1984. Primero, se acuerdan, ¿no? Vinieron por, que trataba la cobardía de los intelectuales alemanes tras lo que fue el ascenso de los nazis al poder, y que por no enfrentarlos en aquellos tiempos terminaban colaborando. Lo cierto es que de alguna manera también esa aparente cobardía se está fundamentando en conceptos poco psicológicos, como son la defensa de intereses personales, económicos, sectoriales, los ya conocidos lobbies, el tema de las prebendas, que en el ámbito de la política todos los días se van rearmando,
las ventajas y otras grandes debilidades y miserias humanas que hay dentro de la actual política que estamos transitando. También allí, bueno, esas rigideces ideológicas que ya se sabe, ¿no?, que bien manipuladas de alguna manera son una excelente ayuda para los grupos reales de poder, los que hoy están manejando el país y muchas partes justamente de las principales capitales del mundo. Quien maneja claramente, fíjense ustedes también, lo que es una estrategia tiene ventajas sobre aquellos que se movilizan solo con inflexibles preconceptos, que es un poco lo que se vio en estas últimas horas con la movilización de un sector, por ejemplo, de la CGT, de otros partidos que convocaron justamente a la última marcha que se conoció justamente en la Argentina. ¿Cuál es por allí el humo que ha vendido el gobierno actual? Que su indudable gran éxito popular de alguna manera, lo conocido ahora como la baja de la inflación, estaría sentado en bases sólidas, como de pronto, racionalizar el gasto público, lo cual, bueno, es una gran y tremenda mentira, porque claramente solo ha cortado sin miramientos todo tipo de inversión, que es lo que se está viendo, por eso un poco el desconcierto que hay en muchos sectores, sin criterios favorables al desarrollo armónico, o bien, bueno, han procratismado deudas y pagos que habrá que efectuar más adelante. Van pateando la cosa, ¿no? O sea, dilatando los temas de los pagos y los compromisos con el Fondo Nacional, con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Ahí también hay otro temita que es la cuestión de la inflación en la Argentina. Este nuevo fenómeno que está circulando y que inquieta a los especialistas, a muchos de los analistas de los cuales hacemos referencia, y que también encarece lo más accesible del supermercado, la diaria de cualquiera de nosotros, ¿no?, del laburante, del profesional que tiene que ir al comercio de barrio, de cercanía, al chino, o si tiene la suerte de poder juntar un mango, cada tanto ahora poder acercarse a un supermercado para comprar las ofertas, no para comprar lo que nosotros en algún momento pretendemos comprar. Mientras tanto, ahí viene la otra historia, ¿no? El carry trade famoso sigue su curso, la especulación financiera, y las fabulosas ganancias financieras vienen y siguen viento en popa. Esto es otra cosa que nadie lo plantea con claridad, inclusive los principales medios están mirando la cuestión de costadito. Todas estas ganancias, fíjense, provienen del aumento de ¿qué? De la deuda pública durante lo que fue el 2024, en el transcurso del gobierno de un mandatario impresentable como lo fue Alberto Ángel Fernández, que estamos hablando de casi 92.000 millones de dólares que se vienen dando en estos últimos 11 meses. Situada en diciembre del 2023 pasado en 370.664.000 dólares y que llegó, fíjense, en el mes de octubre de este 2024 a 462.553 millones, a los que además, bueno, deben sumarse también los cupones atados al PBI, que están sumando 12.482 millones de dólares, lo que en definitiva, si cerramos, redondeamos el tema, están totalizando 475.035 millones de dólares. Se dan cuenta de la cifra que estamos hablando, ¿no? Ahora, de esto claramente se escucha muy pocas veces hablar. Por otro lado, como se está viendo, el dólar barato, necesario para este carry trade que estamos haciendo referencias, como claramente también lo plantean muchos analistas, está provocando precios internos en dólares mayores que en Europa o el propio Estados Unidos. Bueno, esto se sabe, además de, perjudicar, como ya se está viendo, a la exportación de productos con cierto valor agregado, cuestión que se agravará seguramente en los próximos meses por la devaluación, ahora también del real brasileño, del tradicional conocido, ¿no? 4.1 al 6.1 con el dólar, siendo, por ejemplo, Brasil, el líder del Mercosur, uno de nuestros principales países de exportación de la propia industria liviana de la Argentina. Además, aumentará la presión, como se sabe, en importadora
desde Brasil, por lógica con arancel cero. Esta disputa que hay, encubierta de alguna manera, por una cuestión política, personal, entre Lula y el propio Javier Milei, nos va a llevar a eso. El reciente ataque también a lo que es la industria asentada en el territorio argentino es claramente una manifestación del pensamiento mileísta que está favoreciendo al nuevo capitalismo de amigos. El tema de la importación directa por el famoso monopolio Courier, o bien, por otro lado, lo que es denominada como la continuación de las prebendas arancelarias del sur argentino. Allí en la Tierra del Fuego, que durante décadas fue un tema bastante raro e inentendible, ¿no? Nunca se pudo aclarar lo que pasaba justamente allí en la Tierra del Fuego. Lo cierto, fíjense, es que es la principal debilidad que tiene el gobierno de Javier Gerardo Milei, es que claramente no tiene un auténtico plan de desarrollo hacia el futuro. No hay una planificación, no hay un programa concreto y parece ser que se siguen parchando, ¿no? Como venían haciendo los antecesores, pero con otro formato. Lo que se dice es que, de alguna manera, la herramienta que está guardando y que está apostando el actual gobierno es exportar, por ejemplo, más petróleo y gas desde Vaca Muerta, y bueno, que lleguen algunas que otras inversiones en minería, como se está viendo, que están concretando, y que el resto de las exportaciones tradicionales siga su curso habitual. Mientras el clima favorezca, por ahí el gobierno va a tener otro ingreso para sostener justamente este cambio al cual están apostando. Nada, pero nada inteligente en la medida que pretenda abrir claramente la importación, que bueno, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Va a empezar a dejar otra vez el ya conocido tendal de pymes productivas que en algunos casos se convertirán rápidamente, o sea, de la noche a la mañana en importadoras porque no le queda otra alternativa. También hay que hablar de otra cuestión a la cual no se está haciendo demasiada referencia. El empleo de cierta calidad seguirá decayendo, como se está viendo. Las pymes, al no tener productividad adecuada, no pueden ofrecer ningún tipo de empleo, ni siquiera a mediano plazo. En el sistema financiero, por ejemplo, para tener una idea de lo que estoy hablando, fíjense, en el mes de agosto del 2024, presten atención a esto, porque es fundamental para tener una visión clara y real de lo que está pasando en la Argentina de hoy y que no te lo están diciendo, no te lo están planteando con claridad. Siguen vendiendo espejitos de colores. Vamos a hablar, por ejemplo, de que en ese periodo, agosto del 2024, escuchen esto, hubo 228.460 cuentas sueldo registradas menos que en diciembre del 2023, luego de la elección justamente presidencial y de la obtención del triunfo de La Libertad Avanza. Estos no son datos inventados, son datos concretos que está brindando el propio Banco Central de la República Argentina. Reitero, 228.460 cuentas sueldos menos es la que tenemos a esa fecha de lo que venía aconteciendo. Se han perdido claramente más de 182.000 empleos formales y bueno, por lo que se está viendo seguirá creciendo el autoempleo, el cuentapropismo, lo que es conocido como las changas, es decir, el trabajo de menor valor agregado y el menor tema también que va a afectar porque es menos redituable económicamente hablando, que ya está alcanzando, por ejemplo, en estos días a más del 42% del total del empleo actual que hay en la Argentina. La pobreza, si vamos a enfocarnos en ese tema, que no lo dicen los funcionarios del gobierno actual ni los políticos charlatanes habituales que lo escuchamos permanentemente día por medio en los medios de comunicación cómplices, fíjense, aumentó casi un 13,8% en el primer semestre solamente del 2024 y ya la llevó a casi el 53% de la población, desde un 40,2% en el mismo periodo del año 2023 pasado. La indigencia, el otro tema también que preocupa y mucho, que genera mucha discusión,
la indigencia llegó a casi el 18,5%. La recesión, el otro temita, producto del plan que está implementando el actual gobierno, se refleja en las caídas de la industria manufacturera. Estamos hablando de menos un 6,3% promedio, comercio mayorista y minorista, menos 8,3%, y la construcción está teniendo una baja de menos el 16,7%. Datos concretos, ¿eh? Por eso, la continuación de este plan mileísta terminaría conformando lo que muchos dicen una sociedad al estilo peruano, estable de alguna manera financieramente, pero con más del 80% de empleo informal de muy pero muy baja calidad, y una élite promedio que estaría rondando el 10%, muy rica, sociedad políticamente muy inestable, y también por otro lado creciendo en materia de violencia. La verdadera razón en este caso de lo absurdo en que estamos entrando es que justamente todas las dirigencias se están aferrando directa o indirectamente a sus intereses particulares, creyendo de alguna manera que pueden capear individualmente esta situación o esperando de pronto alguna crisis que pueda acontecer en los próximos tiempos provocada por el propio gobierno. Contrario sería esa actitud porque le es muy favorable de alguna manera hoy por hoy a la Libertad Avanza para seguir con este plan. Lo cierto es que esto está pasando y mientras tanto los políticos juegan allí otra vez sus propios intereses personales de corto plazo, corridos psicológicamente o por las encuestas que se están dando a conocer, por este león de papel, como creen muchos, este león de la motosierra, en lugar de proponer desde lo que es el sentido común, algo que parece muy lógico y que todo el pueblo reclama. ¿Qué cosa? Debatir, pero debatir en serio, un plan conjunto para de alguna manera ordenar la situación, esto que está pasando, y fijar los criterios básicos para un modelo de desarrollo que permita superar claramente las malogradas experiencias de las últimas décadas argentinas, pero que sea claramente integrador de toda la sociedad, no de un pequeño sector, de un 10, un 15, un 30%. Como lo venimos diciendo, tenés el 30% que más o menos la va campeando perfectamente bien. ¿Y qué hacemos con el resto? Lo cierto es que entran en el juego dialéctico de Laclau, o el polarizador de la guerra cognitiva, lo que es amigo-enemigo, estás de acuerdo con nosotros o estás en desacuerdo, y termina como furgón de cola claramente de una minoría con criterios maoístas que los atropella sin ninguna empatía. En la vereda opuesta, pero siguiendo los mismos criterios de la Libertad Avanza, sigue operando Cristina Fernández de Kirchner para su permanencia en la opinión pública. Y lo estamos viendo, Hoy hubo varios, informes o análisis que muestran claramente esto que estoy haciendo referencia y que visualizan muchos analistas en las últimas horas. ¿Qué es? Concretamente, la victimización siempre es muy rentable y claramente es la base de este juego cómplice que de suma cero que encierra a este tremendo drama nacional que estamos viviendo y que muchos no lo quieren ver, pero que lo tenemos frente a nuestros propios ojos. Esto que nos mantiene en una pobreza lamentable, burda, creciente y nos condena al subdesarrollo estructural. La Argentina está hoy por hoy en esta triste y dramática situación a la cual estoy haciendo referencia. Por eso este análisis espero que sirva para empezar a concientizar a la dirigencia política que hay ciertas cosas que no se pueden seguir haciendo de esta manera. Seguimos en Galáctica.